La historia de la humanidad está plagada de leyendas, aunque en muchas de ellas no queda ni tan siquiera un registro documental o bibliográfico, ni siquiera arqueológico, pero que sin embargo han sobrevivido hasta nuestros días gracias a la tradición cultural y oral entre generaciones. Hoy vamos a conocer una de estas leyendas. Vamos a conocer la historia de Juan, un humilde campesino que llegó a formar parte en la corte de un rey convirtiéndose en bufón, pero que sin embargo llegó a convertirse rey por un día. ¿Qué tendrá de cierto o de falso esta historia? Solo quedan algunos registros documentales, algunas curiosidades arqueológicas que luego os voy a mostrar y además he invitado a dos personas que conocen muy bien esta leyenda al canal. Luego veremos a ver qué nos dice. Son muy pocas las referencias documentales que existen acerca de nuestro personaje, llamado Juan, y nacido a finales de la Edad Media, en Lepe, un pequeño rincón del antiguo reino de Castilla. Una de esas referencias documentales las hace en 1583 el padre Gonzaga, un fraile franciscano, en su crónica, donde dice que en 1583 existe una tumba con una inscripción, una tumba que hoy en día está perdida, pero vamos por partes. Juan vivió en el reino de Castilla, concretamente en la villa de Lepe, en la segunda mitad del siglo XV. En este tiempo, Castilla tenía un profundo enfrentamiento con el vecino reino de Portugal. La caída de Constantinopla cerró el flujo de productos traídos de Oriente, por lo que algunos reinos decidieron buscar una ruta alternativa para llegar a Oriente y seguir comerciando con tan preciados productos. Antes de que Colón lo intentase atravesando el Atlántico y topándose con América, Portugal había tenido la idea de bordear la costa de África y buscar esa nueva ruta hacia la India. El reino vecino, a su paso por la costa africana, comenzó a colonizar y conquistar distintos territorios africanos, por lo que pronto exigió al papado que le concedieran el dominio del Atlántico. Y así fue como Portugal se hizo dueña y señora del océano, lo que provocó el estrechamiento de las aguas donde los marineros de la costa suroccidental del reino castellano pudieran pescar. Esto provocó una disputa entre Castilla y Portugal, que finalizaría con el Tratado de Alcázovas-Toledo entre Alfonso V de Portugal y los Reyes Católicos. Un tratado donde se le concedían los territorios africanos al país vecino y, por supuesto, las aguas que lo bañaban, dejando para Castilla únicamente las Islas Canarias. Esto provocó una profunda crisis económica en el reino de Castilla, sobre todo en la zona costera colindante con Portugal, donde me hallo ahora mismo. Así que los castellanos de esta zona, los cuales no podían salir a pescar porque las aguas pertenecían a Portugal, comenzaron a emigrar, bien hacia el interior peninsular o hacia los reinos colindantes, como podría ser el de Aragón o el de Navarra, o muchos de ellos a otros reinos extranjeros, como es el caso de nuestro Juan de Lepe, quien acabó en la Inglaterra de Enrique VII, el fundador de la dinastía Tudor. Tiene mucho sentido que nuestro Juan decidiera emigrar hacia Inglaterra porque hacía poco tiempo que el reino de Castilla e Inglaterra habían estado unidas y habían sido aliadas contra Francia. Además, en estas buenas relaciones que existían entre el reino de Castilla e Inglaterra, ya se estaban dando pactos matrimoniales para el acercamiento de ambos reinos, con lo cual Juan decidió, y bien acertadamente, que el reino de Inglaterra, que era un reino amigable, era un buen sitio para emigrar y comenzar de cero. Se desconoce el tiempo que Juan estuvo en Inglaterra, pero lo que sí ha llegado hasta nuestros días es que nuestro personaje acabó en la misma corte del rey Enrique VII de Inglaterra como su bufón.
Cuenta la leyenda que Juan se ganó los favores del rey hasta el punto de incluso llegar a ser su confidente, y es que al parecer a Enrique VII, quien tenía fama de ahorrador y de persona seria, únicamente Juan conseguía hacerle reír a carcajadas. Juan, al margen del reconocidísimo humor lepero, el cual es patrimonio inmaterial del pueblo y por lo que entre otras cosas se ha hecho mundialmente conocido gracias a su humor, también tenía otro don, los juegos de azar, un don o un hobby que coincidía con lo de su señor Enrique VII de Inglaterra. Y esto forma parte y da pie a su leyenda. Un día, el rey pidió a su bufón que jugaran una partida, apostando, a lo que Juan decía que él era un simple bufón y que no tenía nada que ofrecerle. No se sabe realmente qué es lo que Juan ofreció al rey, y tampoco a qué juego jugaron, aunque la leyenda varía entre el ajedrez o los naipes. Pero lo que sí se sabe con seguridad es que el rey apostó su reino durante 24 horas, su reino y todas las rentas generadas del mismo. La leyenda dice que el bufón ganó esa partida, ese juego de azar, contra Enrique VII. Y también dice que Enrique cumplió su palabra, cediéndole a Juan, a su bufón, el reinado de Inglaterra durante 24 horas. Aquí comienza esta famosa leyenda que para muchos es verdad, para muchos no es cierta, pero la realidad es que existen vestigios documentales y arqueológicos que indican que esta leyenda tiene más de verdad que de mentira. Juan reinó en Inglaterra durante 24 horas. Tras ello, cuenta la leyenda que volvió a su Lepe natal, eso sí, colmado de riquezas. Al parecer, Juan sustrajo del reino todo lo que pudo en esas 24 horas, incluida la propia corona del propio Enrique VII de Inglaterra, corona que hoy descansa en Lepe. He invitado al canal a Aurelio Madrigal, autor de la novela El pequeño rey de Inglaterra, quien cuenta las hazañas de este mítico personaje. Un autor donde ha mezclado ficción y realidad histórica en su novela. Vamos a ver qué nos cuenta Aurelio sobre Juan de Lepe. Partiendo del hecho que no soy historiador, yo soy un escritor, el haberme documentado a través de muchas investigaciones y demás sobre Juan de Lepe y sobre lo poquito que tenemos de Juan de Lepe, a mí me gustaría pensar que sí. Ya sabemos que la historia es muy cambiante con respecto a esto. Lo que hoy es blanco, mañana por circunstancias puede ser de otro color. Yo me inclino que sí, porque son varios los caminos que nos llevan a él. La corona, algunos documentos de material desaparecido o desaparecido de nuestro pueblo que decían que pertenecía a Juan de Lepe, algunos documentos que empiezan a ver ya en la propia Inglaterra, que no tengo toda la información, pero sí una poquita, y ya empiezan a haber documentos que pueden relacionar este Juan de Lepe con Enrique VII y la corte Tudor, la corona, la tradición popular. Son muchos los elementos. Y luego algo que yo creo que condiciona todo, que no hay ningún interés por nadie de que exista. Lo mismo que no hay ningún interés histórico de que no exista. Esto no es una batalla de un rey inglés que perdió contra los españoles, que ya tenía hechas hasta monedas conmemorativas y la tuvo que borrar de la historia porque al final la guerra no se ganó. Aquí no había intereses, simplemente un hecho constatado que Francisco de Gonzaga, una especie de visitador en el año 1582-83, no recuerdo bien, anotó lo que había visto y no tiene por qué no ser cierta. La historia de Juan de Lepe está más apuntalada, pero yo quería aportar mi granito de arena. Y primero fue una obra literaria, pura y dura. Como escritor, mi necesidad de escribir y mis intenciones de escribir una novela. Y también, de camino, pues ayudar a conservar este patrimonio nuestro tan frágil, tan inestable y tan, no diría que siempre denostado, siempre olvidado, pero siempre necesitado de que le eche un capote. Bueno, pues un escritor que eche un capote de la manera que sabe, escribiendo. Pues
Son muchos los documentos, una pila bastante gorda de documentación la que pude ir encontrando gracias a gente como tú, gracias a los historiadores. Yo bebo de las fuentes que vosotros hacéis brotar a raíz de vuestras investigaciones y de vuestro trabajo. Pues desde documentación en Lepe, que también, si te fijas, la primera parte se desarrolla en Lepe, comienza en Córdoba. Utilizo a Francisco Luján, comerciante cordobés que parece ser donó la creación y ciertas rentas para el antiguo monasterio de San Francisco del Monte, que era un monasterio que teníamos en Lepe anterior al de la Bella. Lo emplazo en Córdoba, sigue en Lepe. Hay determinadas circunstancias que me ayudan a mostrar cómo era el Lepe de la época. Bueno, la palabra probar es quizás demasiado contundente, pero sí podemos decir vestigios que pueden ayudar a... Bueno, pues mira, tenemos la corona, tenemos tanto materiales como inmateriales. Materiales tenemos la corona, no ha desaparecido, está ahí. Hay determinados estudios, poco someros, no en profundidad, que hablan que perfectamente la corona se puede datar en esa época con las formas de trabajarla, los recursos estilísticos y demás. Ahí tenemos algo. Luego hay documentación que nos habla de, en otras épocas pasadas, parte del tesoro que regaló Juan de Lepe a la comunidad franciscana, a la Virgen de la Bella, que desapareció en cierta época, los sucesos de los años 30, ¿no? Del 36 y demás. Luego también tenemos la voz popular, que nos habla de que esa tradición fue cierta. Y luego tenemos a Francisco de Gonzaga, que ya lo hemos nombrado antes, que era alguien docto, y te digo, y sin ningún interés en ganar nada contando el hecho. Él llegó en el último cuarto quizás del 16 al convento de la Bella, y el hombre relató en un libro de Serificae Religionis que se publicó en la época, y en internet lo podemos encontrar, la transcripción. El hombre pues dijo lo que vio una especie de lápida que decía: aquí yacen los restos de Juan de Lepe, hijo de la villa tal, de condición humilde, y nos cuenta una historia, no tiene por qué ser cierta. Ya te digo, hay veces que la historia se manipula por interés, hay interés poco. Varios trabajos publicados, varios programas de televisión dedicados a Juan de Lepe, una leyenda que se ha convertido en una tradición oral y cultural que ha llegado hasta nuestros días. ¿Qué hay de cierto en esta historia? ¿Existió realmente un campesino lepero que llegó a convertirse en el bufón de Enrique VII de Inglaterra para después convertirse en rey durante 24 horas? En Gran Bretaña existe una famosa historiadora, Samantha Harper, que además se ha especializado en la dinastía de los Tudor y que además tiene acceso al archivo histórico de la dinastía Tudor. Y fue entrevistada por un periodista español y lepero, además, José Alejandro Torres, a quien he invitado al canal a ver qué nos quiere contar sobre lo que le contó Samantha Harper. ¿Está Juan de Lepe registrado en los archivos de los Tudor? José Alejandro Torres, buenos días. Muy buenos días. José Alejandro Torres es periodista y director creativo de proyectos audiovisuales. Ha colaborado en numerosos documentales para distintos canales de televisión, como por ejemplo el documental Pasión y Muerte para el canal Historia. He invitado a José Alejandro porque lleva tiempo trabajando en un documental precisamente dedicado a este personaje que estamos tratando en el vídeo, que es Juan de Lepe. Alejandro, me gustaría comenzar la entrevista, como lepero que eres, además, que me contaras desde pequeño, antes de que llevara a cabo tu investigación, ¿qué conocías de Juan de Lepe? ¿Qué es lo que te contaban? Pues yo creo que
es decir, no recuerdo exactamente cómo fue la primera vez que conocí la historia de Juan de Lepe, ¿no? Pero sí que recuerdo de pasar 1000 veces por la calle Juan de Lepe allí en el centro. Sí que recuerdo pues cuando se construyó el mercado municipal, el edificio que se hizo al lado que se llamó edificio Juan de Lepe. Y bueno, resulta que creo que en el colegio o no sé, algún boca a boca que se escuchaba de la historia de este hombre, de Juan de Lepe, de que fue rey de Inglaterra por un día. Se conoció la historia vagamente, no se conocían detalles y tal, pero la historia como leyenda popular vocal del propio pueblo se conocía pues eso, que un hombre de Lepe había estado en Inglaterra en la antigüedad y había sido rey de Inglaterra por un día, por una apuesta con un rey. A datos básicos era eso. En tu investigación que has llevado a cabo para la realización de ese documental en el cual estás trabajando, has podido contactar con varios investigadores británicos y me gustaría saber si ellos te han contado, porque parte de esa leyenda popular que tenemos aquí, no solo en Lepe, sino en España, que conoce esta historia, es que nuestro Juan de Lepe es conocido en Inglaterra también como tradición o leyenda popular como The Little King. ¿Eso es cierto? ¿Se conoce, o sea, la sociedad británica conoce a Juan de Lepe como The Little King? No. Es decir, yo también pensé en su día que... Por eso quería conocer la parte británica, la parte inglesa, ¿no? Que me diesen un poco la referencia desde allí, pero desgraciadamente no. Y me llegó una sorpresa porque no es conocida la historia ni incluso para los investigadores. Es decir, yo contacté con varias personas en diferentes universidades, Manchester, Stanford, tal, y todas me iban delegando a Samantha Harper, que era una investigadora de la Universidad de Oxford que estaba centrada en la fecha aproximada, en el estudio de la fecha aproximada del reinado de Enrique VII. Entonces, ella mejor que nadie debía saber una historia así. Pues no. Sin embargo, me pareció interesante que ella me llevase un poco a decir, no la conocía, pero me coincide con unos datos que tengo aquí. Vamos a hablar ahora de Samantha Harper, pero antes me gustaría saber, no sé si conoces que en Inglaterra hay un pueblo que también se llama Lepe, igual que el pueblo que vio nacer a a Juan de Lepe, que casualmente también es un pueblo costero. Puede tener relación, porque parte de la leyenda también cuenta que cuando Juan accedió al trono en esas 24 horas, fundó o renombró esa aldea o esa villa como Lepe, que era su ciudad natal, debido al anhelo que sentía a su tierra. ¿Crees o estos investigadores te han dicho que pueda estar relacionado el Lepe de Inglaterra con el Lepe de aquí? Está relacionado, es decir, lo que se cree es que está relacionado Lepe en Inglaterra con Lepe España, pero no por Juan de Lepe. Es decir, la creación esta es una aldea muy pequeñita, es una aldea muy residual, que ahora mismo es un punto turístico del sur de Inglaterra. La primera referencia a Leping, se llama, el nombre inicial es Leping, es en el siglo XII o siglo XIII. Incluso, es decir, que es un siglo o dos anterior a la leyenda del propio Juan de Lepe. Sin embargo, la relación viene por el tema de los vinos. Era un punto de llegada, ese puerto pequeñito era un punto de llegada de todos los vinos de Lepe. Entonces era tradición ir allí a comprar vino de Lepe o a recoger para comercializarlo por toda Inglaterra. Entonces no está relacionado con Juan de Lepe, pero sí con el pueblo de Lepe, según me han contado los investigadores, que tampoco es seguro, pero es lo que más coincide, ¿no? con el origen del nombre. Bueno, lo cierto es que el vino de Lepe ha sido importante a lo largo de toda la historia, incluso fue nombrado por los cuentos de Canterbury en el siglo XIII o XIV, si no recuerdo mal, y el propio Cristóbal Colón en ese primer viaje a América fue cargado hasta las masas de vino de Lepe. Volviendo a Samantha Harper, en tu investigación has podido, como he dicho antes, acceder a documentación o por lo menos acceder a determinados investigadores británicos que en cierto modo, en algún momento de sus investigaciones, se han cruzado con esta leyenda. Me llamó poderosamente la atención Samantha Harper, que ya la has citado, en el que parece haber descubierto algo importante. ¿Qué es lo que ha descubierto Samantha?
Sí, bueno, ella, es más, no conoce la historia, pero cuando se la comenté empezó a investigar y es más, tiene ahora mismo una beca de la Universidad de Oxford para descubrir más sobre este personaje. Lo que ella descubrió fue que el personaje, cuando es una leyenda popular significa cuando el río suena, agua lleva. Entonces empezó a indagar de ese periodo de tiempo y de españoles en la corte y tal, y llegó a una conclusión que coincide con lo que propone Aurelio en su libro El pequeño rey de Inglaterra, que con el viaje que naufragó del Juana la Loca y el duque, su marido, el duque Felipe el Hermoso, Sí, Felipe el Hermoso. naufragó, pues en ese barco viajaban muchos españoles, entre ellos varios personajes que luego se quedaron en la corte británica de Enrique VII. ¿Qué pasa? Que en esa corte, esos varios españoles, era muy normal que en la corte de un reino como el de Enrique VII o el de España, el que sea, hubiese gente de distintas nacionalidades, tanto de España como de Inglaterra, como de Francia, de Holanda, y más cuando estaba todo esto. Entonces ella descubre que en la corte de Enrique VII, coincidiendo con todo lo que cuenta la leyenda de Juan de Lepe, de que era íntimo del rey, de que le ganó una partida de cartas, de que le dio grandes riquezas y tal, hay tres personajes que coinciden. Que coinciden con la figura de Juan, ¿te refieres? Exacto, con un español en la corte de Enrique VII, cercano al rey y tal. Pero hay uno, coinciden por referencias a los nombres, tal. Por ejemplo, hay un tal John Le Petitjoie. En aquella época el francés y el inglés en Inglaterra se usaban, y Enrique VII hablaba. Entonces, Le Petitjoie hace referencia al pequeño rey, pero no coincide en todo lo demás. Ese es uno de los candidatos. Otro es Juan de Diut, Juan el Loco, Juan el tal, que también podría ser un poco el personaje, porque decían que hay una leyenda que dice que es como que el bufón del rey y tal. Pero la que tiene más fuerza es Master John, es el personaje al que llama Enrique VII Master John, que habla que es un español divertido, muy afable, tal. El título de Master se lo dan en Inglaterra normalmente, en aquella época, a la gente que tenía un cierto nivel intelectual, es decir, o no cierto nivel intelectual en cuanto a una persona muy sabia que ha leído mucho, sino sabiduría popular también podría valer. Entonces coincide con este personaje. Es muy íntimo, se convierte en un personaje muy íntimo a Enrique VII durante esa época. Lo más interesante es que me contaba Samantha que en el libro de pagos de la corona había una serie de pagos que no era normal en la época, decía, y menos a un español. Decía, cobraba puntualmente un salario altísimo hasta la muerte del propio rey. Ya cuando llegó Enrique VIII cambió todo, pero hasta la muerte del propio rey se cobraba como un ayudante de cámara, pero dice, para que te hagas una idea, un ayudante de cámara podría comprarse una casa unifamiliar en un año en Inglaterra. Dice, pues cobraba como él. Y no era normal en un personaje así. Entonces, habla de él en muchas ocasiones, lo define como un compañero de partidas y tal. Coincide en todo. Entonces, quizás el personaje de Juan de Lepe, lo ideal es el personaje creado entre estos tres perfiles, pero ella dice que el que más se asemeja a lo que conocemos nosotros es el Master John, el Maestro Juan. Pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna documentación que haga referencia a un supuesto reinado por 24 horas. No, eso no. Lo único es que en la tumba, ¿no? En lo que se conoce de la leyenda, habla de las ganancias de un reino durante un día. Entonces, estas ganancias de un reino, si nos ponemos un poco tal, se podrían repartir un poco, no sé. No habla nunca ni de la corona, ni del reinado, tal, pero habla de todo lo demás, sí que También cabría la posibilidad de que este Master John, contando que sea Juan de Lepe, si es cierto de que a lo mejor recibía esos pagos que has mencionado, pero que a su vuelta a la villa de Lepe se inventara la historia de que había sido rey y que supuestamente también puede ser que la corona, que ahora vamos a hablar de ella, que supuestamente trajo, fuese un regalo del rey. Podría ser, aunque ella me dejó muy claro que
un regalo así estaría en el libro de cuentas de los Tudor y no existe ese pago como tal. ¿Te refieres a la corona? Ella me dijo que, dice, no era normal pagar con una corona, ni con una joya, ni tal. Y en caso de que se hiciese, Es el símbolo del poder. claro, en caso de que se hiciese, estaría muy bien reflejado en el libro de cuentas de los Tudor, que ya te digo, había, no sé, había pagos de chelines absurdos, y decía, está esto apuntado, no iba a estar una corona con mucho valor y, como tú dices, referencia al poder, ¿no? Podría, no sé, podríamos incluso pensar en un robo. Yo lo he pensado. Es decir, yo he pensado que cuando muere el rey, cuando muere Enrique VII, su hijo Enrique VIII no tiene nada que ver con él. Es otro concepto de monarquía, es otro concepto de reinado y es más, toda su corte se marcha. Entonces, cuando muere Enrique VII, ella me dijo que en el listado de asistentes al funeral no está Master John. Entonces, yo no, obviamente de esto no hay ninguna prueba, pero llego a pensar Claro. de que arrasa con lo que veas y generoso no seas, Claro. ¿no? Coge todo lo que tal y lárgate de aquí porque Enrique VIII no va a ser como el padre. Exactamente. Puede ser, es decir, es una hipótesis. Hablando de la corona, precisamente, en su día, para la investigación de tu documental, mostraste una fotografía de esa corona al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ALIA, que es competencia de la Junta de Andalucía, donde trabajan expertos en materia de patrimonio, arqueología, historia, medio ambiente, precisamente para que te analizaran esa corona, a ver qué conclusiones sacabas. ¿Qué conclusiones sacaron? Pues, bueno, ellos me remitieron a una persona que conoce muy bien la corona y que la ha restaurado, no, pero la ha estudiado mucho y tal, que es Fernando Marmolejo, que es uno de los orfebres y plateros más importantes de Andalucía. Entonces, él pues conocía perfectamente la corona, cuando vio las fotos, tal, dice, yo esa corona la he tenido en mis manos y tal. Entonces, él lo primero que destacaba es que era una corona que extrañamente podría estar en un pueblo como Lepe hace 5 siglos. Dice, no era normal que en una villa, que no era, Lepe no era un lugar muy importante en aquella época, que en una villa así hubiese una corona de tal envergadura. En segundo lugar, que la corona que porta la Virgen de la Bella ahora mismo tiene un puente para que a la Virgen no se le caiga la corona. Entonces, ese puente es adherido. Es decir, que, o sea, que eso quiere decir que es una corona humana, por así decirlo, es decir, para personas a la que se le ha añadido ese puente. Luego tiene los imperiales, que son todos los embellecimientos que tiene. Tal. Estas coronas, aparte, se les añaden muchas, al ser veneradas a figuras como, por ejemplo, de la Virgen de la Villa, tienen mucha ornamentación que se le incluye, rubíes, perlas, tal. Dice, lo importante de esta corona del valor es el grabado, dice, los dibujos que tiene. Eso no es añadido, sino que es propio de la corona en sí. Y le da un valor que no tendría de cualquier otra corona. Y luego, por último, y el dato que a mí más me hace pensar que es posible que sea la corona de Enrique VII, es que según él no es una corona española. Me explico. Las coronas, en aquella época, todas las coronas, es decir, todos los plateros, todos los orfebres, marcaban como la marca de ropa, ¿no? Es decir, marcaba ponía su firma, ¿no? Dejaba su sello. Esos contrastes se ponían en todas. Es decir, era un modo de que no hubiese falsificaciones, reconocimiento del trabajo y varios factores más que dicen los autores de grabados de esta época eran súper importantes. Y esta corona no los tiene. Esta corona no tiene contrastes, entonces a él le lleva a pensar de que esta corona podría ser de origen extranjero. Coincide con la época, coincide con la región del movimiento artístico tal, y a la pregunta de ¿podría ser la mismísima corona de Enrique VII? Él me dijo que sí. Fíjate, Alejandro, que yo he hablado con varias personas que entienden mucho en imaginería, en su imaginería sacra, en orfebrería sacra, y todo el mundo ha coincidido que no es una corona fabricada para una virgen y que, ya no para una virgen, que no es una corona fabricada o diseñada para un tema religioso. E incluso uno de ellos me llegó a decir que tiene toda la pinta de ser una corona imperial.
si le quitamos a la corona todo lo que se le ha añadido, nos sale una corona clásica de la que vemos en las películas, ¿no? Estas que son así con... No es el nombre técnico, me sale mal decir pinchitos, pero... Sí. Entonces, bueno, eso está claro. Y es más, yo cuando fui a grabarla, que hablé con la hermandad para grabarla y fotografiarla, me las puso la hermandad tal cual, es decir, sí, los imperiales. Entonces ahí se ve que es una corona, pues eso. Además es una corona grande, es decir, para el tamaño de la cabeza de una figura, no sé qué sea una figura, es una corona grande que se ve, no sé, yo creo que sí, es decir, ya indiferentemente de la teoría y tal, y la leyenda, puede ser, es decir, desgraciadamente no hay pruebas y no hay nada escrito, pero... Claro. Bueno, hasta el momento, a no ser que aparezca un documento, claro. Ahora. Bueno, ya lo que Samantha Harper ha encontrado no es poco, desde luego. De no tener nada a tener eso... Ella está todavía pendiente de publicar alguna cosilla, que por eso no puedo decir mucho más, pero claro, vamos, son cosas puntuales y tal que, claro... Pero de la corona, desgraciadamente, no me dio mucha tal. Y luego la corona también la envié a algún más centro de estudios orfebres y tal en Londres. Tampoco me supieron decir. No, ellos no me dieron mucho Cuanto pie. menos extraña es que todo el mundo coincide. Expertos y no expertos en el tema coinciden que cuanto menos extraña es. Alejandro, para terminar, bajo todo lo que has aprendido en tu investigación, lo que sabes desde niño, lo que te has podido mover recopilando esa información, bajo tu punto de vista, ¿crees que la historia de Juan de Lepe es cierta? Yo, a ver, a grandes rasgos sí, pero también hay que decir que con matices, es decir, que aparte de todo lo que hemos conocido, es decir, obviamente el boca a boca tiende a la exageración, y es lo que tú decías hace un momento. Entonces, a la vuelta de este hombre, en aquella época, con riquezas, a su Lepe natal y tal, que eso no lo pongo en duda, ni que fuese amigo del rey, ni que eso no lo pongo en duda, puede que la historia tienda a crecer. Entonces, bueno, creo que sí es real la historia, en parte. Y lo del reinado por un día, bueno, la mujer Samantha Harper me dijo a mí en su día que no le extrañaría nada que Enrique VII, que era muy afín a las apuestas y a los juegos y tal, se apostara a eso. Dice, es algo muy posible. Dice, lo conozco perfectamente porque lo leo a diario. Y es algo muy posible, como juego, como broma, como... Pero ahora, a tal punto, no lo sé. Claro, siempre suele pasar que cuando la tradición popular en hechos históricos siempre se entiende a camuflar o a desvirtuar un poco. O sea, la raíz siempre está, pero al no haber hasta el momento documentación escrita y al fiarnos únicamente de esa tradición popular o esa leyenda popular, sí es verdad que puede que se desvirtúe un poco la realidad. Eso pasa, por ejemplo, en todos los pueblos con el tema de la guerra civil, que es un tema muy tabú todavía, ¿no? Y que bueno, siempre es lo que cuenta uno, lo que cuenta otro, que al final siempre está influenciado por la ideología que tenga cada uno. Alejandro, muchas gracias por colaborar. Nada, a ti. Muchos historiadores españoles conocen esta historia, y hasta el punto de que la propia cadena de televisión perteneciente al gobierno español dedicó un capítulo de uno de sus programas infantiles para contar la historia de este mítico lepero, y donde incluso la cantante Lucrecia cantó una canción dedicada a este personaje. Juan de Lepe, el bufón que llegó a ser rey. En 1583, el fraile franciscano, el padre Gonzaga, hace una visita a este antiguo convento medieval, que esto es lo único que queda de él hoy día. En esa visita dice que aquí se encontraba una lápida que hacía referencia a un tal Juan de Lepe, que había sido rey de Inglaterra por un solo día. Aunque no se conserva la lápida, sí que se conserva las crónicas del padre Gonzaga, el cual decía lo siguiente: en la iglesia de este convento aún se ve el sepulcro de cierto Juan de Lepe,
nacido de baja estirpe del dicho pueblo de Lepe, el cual, como fuese favorito de Enrique VII, rey de Inglaterra, con él comiese muchas veces y aún jugase. Sucedió que cierto día ganó al rey las rentas y la jurisdicción de todo el reino por un día natural, de donde fue llamado por los ingleses el pequeño rey. Finalmente, bien provisto de riquezas y con permiso del rey, volvió a su patria nativa, y allí, después de haber vivido algunos años rodeado de todos los bienes y elegido su sepultura en esta iglesia, murió. Sus amigos y parientes grabaron esta historia en lugar de epitafio, la cual quise yo, aunque no parece a propósito de esta historia, dejarla como un recuerdo de este lugar. Pues desde este maravilloso lugar, desde este puerto pesquero, desde este paraíso, me despido en el vídeo. Si os ha gustado esta historia, regaladme un like. Si os gusta mi contenido, suscribiros al canal. Además, también podéis apoyar el canal como patrocinador o patrocinadora a través de la pestaña Unirme, que está debajo, o a través de Patreon, que en la caja de descripción te dejo cómo puedes hacerlos. Además, te invito a que me sigas a mis redes sociales, donde cuelgo material de historia distinto al del canal y que lo hago a través de las fotografías que realizo en mis viajes. Yo me quedo por aquí, me voy a tomar una cervecilla, que hace muy buen tiempo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!